ningún problema. Bien, dice don Luisín que ningún problema. Qué bueno. Sobre todo que el caballero de allá de la derecha, yo estaba oyendo. Ningún problema. Yo lo voy a contestar mañana. Por más grande que sea. Y me acabaron, hay solución siempre. Y me acabaron siempre aquí con los viernes. El día que es de alegría. ¿Cómo se habla inglés? Yo quiero venir un viernes. Oye. Digo, y siempre le escribo a Luisín, ¿sí o no? Ese que está aquí y que ven ustedes. Y usted se mire, pero usted es un hombre serio. No es serio nada. Participo en las votaciones cuando hacen el concurso, Mañana recomiendo vuelve. canciones. O sea que... César Dargan, que es el vicepresidente ejecutivo. Un gran hombre. El CONE, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Yo no sé si eso le puede traer problemas o no con el gremio empresarial que él representa. Usted se pone a ver el programa los viernes, a opinar los viernes, a votar los viernes. Y cuando le escribo a Luisín y no me responde, le escribo a alguno de los otros para que mi voto cuente. Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. Preocupado porque le tengo en cuenta. Sí, sí. Usted dejó de hablar de política para meterse a estar farandulero ahora. Bueno, hay que ver todo. Solo viene un Bueno, escándalo. mire, Dargan, vamos a iniciar esta conversación hablando sobre lo que está organizando una de las entidades empresariales del país, uno de los gremios, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. ¿Qué opina usted sobre esta iniciativa y qué esperan ustedes del sector empresarial que usted representa en su condición de vicepresidente ejecutivo del CONEP? Juega un papel fundamental en este ejercicio de democracia que se hace en los procesos electorales. ¿Cómo lo proyectan ustedes? ¿Cómo lo ven? Yo tengo que reconocer que durante décadas la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ha liderado este proceso de organización, de insistir en que se realicen debates en la República Dominicana. Y qué bueno que esos esfuerzos, después de tantos años, han logrado de que por primera vez tengamos a los principales candidatos a la presidencia, incluyendo al presidente de turno. Desde el CONEP le hemos dado todo nuestro respaldo. De hecho, cuando analizábamos el resultado de las elecciones municipales, lo que decíamos que una de las cosas que han faltado aquí es elevar el nivel de debate de la campaña y que los dominicanos podamos ver y entender cuáles son las propuestas de los candidatos. Así que esa iniciativa de Ángel tiene todo nuestro apoyo. Mire, usted participó como observador y en representación del sector empresarial del proceso electoral municipal. Le vi, le entrevistamos incluso en el centro de divulgación que estableció la Junta Central Electoral en uno de los hoteles de la capital. Le quiero preguntar hoy, pasado el proceso y hecho los reparos que han hecho algunos partidos políticos a los que no les fue bien, le quiero preguntar hoy, ya repito, pasado los días, ¿cuál fue su impresión sobre ese proceso? ¿Ciertamente hubo tantas distorsiones que se pudo haber torcido la voluntad de los electores? Fue interesantísimo en esta ocasión, sobre todo si comparamos con procesos anteriores. Y en esta ocasión el CONEP invitó expresidentes, parte del Grupo IDEA, el expresidente Pastrana de Colombia, el expresidente Mawad de Ecuador. Y me pareció también que agregó mucho valor no solo lo que hicimos el día de las elecciones, sino las conversaciones previas con el liderazgo nacional. Y conversamos con los presidentes y líderes de cada uno de los partidos mayoritarios y con la propia Junta Central Electoral. Yo creo que hay que felicitar precisamente la organización y la labor que realizó la Junta Central Electoral. Superó las propias expectativas en cuanto al ofrecimiento de los resultados y la rapidez con que todo se desarrolló. Hay siempre espacio de mejora, pero en cuanto a la pregunta específica, no creo que las fallas que puedan tener el proceso hayan incidido en el resultado final. Hay temas estructurales que tenemos que cambiar, que tenemos que seguir fortaleciendo, el control de los recursos, cuánto y qué gasta cada quien y en qué lo gasta, el debate, como decía un momentito, pero al final del día no creo que estos temas hayan incidido en el resultado que hubo en estas elecciones. Sin embargo, César, espérame, don Luis, varios documentos se llevaron a la Junta Central Electoral, particularmente dos, exigiendo una serie de garantías para las próximas elecciones presidenciales y congresuales, pero uno de ellos era firmado por los tres candidatos de la oposición, los principales, Leonel Fernández, Abel Martínez, Miguel Vargas, y tenía una coletilla final, un párrafo que llamó mucho la atención, que decían: si no se aceptan estas correcciones, se pone en riesgo la paz, la tranquilidad, la seguridad de la democracia en la República Dominicana que hemos mantenido en los últimos qué sé yo cuántos años, amenazando con un proceso que generaría inestabilidad. Ustedes como sector empresarial, ¿cómo vieron este asunto y hasta qué punto le dan tanto la posibilidad de que se produzca eso que ellos anuncian
o hasta qué punto ustedes pudieran generar algún tipo de contrapeso para evitar que estas cosas pasaran. Como he comentado, tuvimos reuniones previas tanto con el expresidente Fernández como con el expresidente Medina, en el caso de los dos principales partidos de oposición, y entiendo que muchos de los reclamos en cuanto a la organización y aspectos técnicos eran oportunos. Y lo que hicimos fue facilitar la tramitación de los mismos a la Junta Central Electoral y procurar que tuviesen respuesta antes de las elecciones, porque ya después de las elecciones no tenía sentido. Entonces, ese es el rol de los partidos políticos y lo conversamos con ellos. El otro aspecto, el poner en juego la estabilidad, la paz social de la República Dominicana, es un tema un poquito más delicado, porque precisamente lo que hemos resaltado es que desde el año de 1966 en la República Dominicana hemos tenido elecciones constantes, aquí no han matado a un presidente, aquí no han derrocado a un gobierno, y eso es ahora lo común en toda nuestra región. Preservar esa estabilidad política, garantizar precisamente la paz social, debe ser la prioridad en estas elecciones. Y por eso lo que aspiramos es que sea cual sea el resultado, al otro día de las elecciones el país siga, esto no sea un trauma. Hay países en los cuales las elecciones ni siquiera son un día feriado, es un día normal, la gente va y vota antes de llegar al trabajo, a su hora de almuerzo, y luego ve el resultado. Y eso es lo que aspiramos, que la República Dominicana siga sobre los pilares de estabilidad y paz social sobre la cual ha construido conforme a esa pregunta, hay una que viene. Para el CONET, la Junta Central Electoral hizo el trabajo, pasó el grado, hizo la prueba. Sí lo hizo. ¿Y cómo entonces los candidatos piden esa serie de cambios y eso? ¿Cómo ver con esto? Bueno, lo que pasa es que hay que estar en el terreno, hay que estar ahí en el proceso, y los partidos políticos están en su pleno derecho de pedir y solicitar los ajustes que consideren para garantizar mayor transparencia. Pero en lo que nos respecta, en la aplicación de la metodología, que sabemos que fue traumática la anterior, en la cual también estuvimos involucrados, el proceso transcurrió sin mayores problemas. Perdón, Freddy, ¿qué fue Santo Domingo? Y dos aspectos puntuales de la parte política antes de que, por mi parte, pasar a otros temas. Otros aspectos. Uno, ¿hasta qué punto pueden, esta es la pregunta, pueden estos sectores generar algún tipo de distorsión? Si esas amenazas pueden concretarse, eso es uno. Y dos, ¿hasta qué punto ustedes como grupo, como sector empresarial, les preocupa o no la denuncia constante de la oposición de compra de dirigentes y una evidente aumento en el transfugismo que se ha visto en los últimos 2 o 3 años, inclusive en las últimas semanas? ¿Cómo ustedes ven eso de cara al fortalecimiento de las instituciones y de los partidos políticos? Nosotros hemos sido testigos de primera línea de la madurez del liderazgo político en la República Dominicana, y por eso yo creo que en su íntima convicción ninguno de ellos está apostando a la desestabilización de nuestro país. Y lo digo por conocimiento de causa. Ningún líder político dominicano de relevancia está apostando a que aquí haya una fragmentación. Evidentemente el calor de la campaña lleva a diferentes situaciones. El control y el uso de los recursos en la campaña, tanto recursos públicos como inclusive los aportes de recursos privados a las campañas. Porque es que estas campañas son demasiado costosas. La gente se sorprendía cuando en estos días se publicó hasta cuándo podría gastar un candidato a la presidencia sobre los 900 millones de pesos, y cuando venían los observadores internacionales reconocían que esto está muy por encima de lo que ocurre en el resto de la región. Un paréntesis ahí, César, el chiste de la semana fue los gastos de Domingo Contreras. Correcto. Entonces, dice que gastó 600 mil pesos. Entonces, eso establecía que el PLD no le dio un centavo para hacer campaña. Un embuste de él. Entonces, las campañas políticas son muy caras, son muy costosas. Y cualquiera de los dos es malo. Si nada más le dio 600,000, por eso perdieron. Y nadie, pero 600,000. No, en el detalle no estaba el partido, fue una actividad que hizo, no había ahí nada. Pero bueno, volvamos. Era el vestuario del soberano que te iba a decir. No, ese es otro. Pero eso es diferente. Pero en combustible se gasta 39 millones. Pero entonces la segunda parte le preguntaba, el transfugismo, esta situación de tanto cambio de partido político, incluso la oposición denuncia que el gobierno está comprando todo lo que se vende. Y ahí hemos visto candidatos ganadores en las municipales que están cambiando. Hay quien se compra, hay quien se vende, y eso ha sido parte de la dinámica político-electoral en la República Dominicana. Y yo creo que son de las cosas que tenemos que evolucionar. Y eso no se resuelve con una ley.
De hecho, hay disposiciones en la ley actual que dicen que si un candidato cambia de partido luego de ser electo tiene las limitaciones. Entonces, no es solo un tema de ley, es un tema de la cultura política en la República Dominicana y debemos seguir trabajando en eso. Sí, licenciado, ¿hasta dónde le preocupa al CONEP que la crisis haitiana afecte a la República Dominicana en el orden político electoral? Yo he tenido la oportunidad de conversarlo con ustedes en muchas ocasiones y precisamente cuando visualizamos esa República Dominicana del futuro no podemos pensar en ella si no se generan las condiciones de estabilidad en Haití. Lo que estamos siendo testigos hoy, y los he seguido desde temprano, es algo altísimamente preocupante, el nivel de fragmentación de la sociedad haitiana, de destrucción de sus instituciones y al abismo al que se ha dirigido. Y ver pronunciamientos irresponsables de algunos organismos de la comunidad internacional donde procuran quizás buscar el remedio donde no está la enfermedad, evidentemente son cosas que preocupan. Ahora bien, en la medida que podamos salvaguardar nuestros intereses, seguir colaborando y provocando un involucramiento mayor y más responsable de la comunidad internacional, ahí están nuestras atenciones. Pero concretamente, mire, concretamente hay un planteamiento que hace el Alto Comisionado para Refugiados, el ACNUR de Naciones Unidas, para que se pare el proceso de deportación de haitianos. Y República Dominicana es el país que más deporta. Yo quisiera su opinión sobre eso. ¿Cómo ve el CONEP de esto? Lo hemos visto con sorpresa porque si bien es cierto que no hace un llamado directo a la República Dominicana, que en ocasiones anteriores hemos visto que se busca en la República Dominicana la solución a un problema que nosotros no hemos generado, no menos cierto es que aquellos países a los que hace el llamado, nosotros estamos en primer orden. Somos el único país que comparte frontera terrestre con Haití. Claro, ese FAO es para acá. Ahora bien, cuando se hace este planteamiento, quizás inclusive se aleja de lo que es la tendencia actual de manejar el fenómeno migratorio, que no es solamente qué hacer con el refugiado, sino cómo se evitan y mitigan las causas que han generado precisamente esa migración. Entonces aquí el tema no es lo que se está dando con los refugiados, aquí es el tema de qué va a ocurrir para que las condiciones en Haití no permitan que estas situaciones Pero se eso no estén le preocupa a Naciones Unidas. Pues tenemos una situación de hecho. O sea, en lugar de ayudar a resolver el problema que provoca lo de las migraciones, lo que estamos cogiendo es por la parte cómoda, pidiéndole a los países que reciben a migrantes no los deporten. Y por eso la República Dominicana lo que debe seguir es, en el marco de lo que le faculta su propia ley, seguir aplicándola y manteniendo los controles que a lo que está llamado a hacerlo. ¿Qué opinión le merece a usted las declaraciones de 4 sacerdotes en el día de hoy, incluyendo el vicario del arzobispado Apolinario, de que paren las deportaciones de haitianos? Que un país que se respete no deportaría a ciudadanos a un país donde hay una situación de inseguridad como Haití. ¿Qué opinión le merece a usted y o el CONEP sobre esta declaración del día de hoy? Nosotros no he visto las declaraciones, sin embargo, el llamado es precisamente que el gobierno dominicano, en cumplimiento de lo que establece la Ley General de Migración y las otras leyes, continúe aplicando lo que le corresponde. Ese es el llamado. César, es prácticamente un consenso en la sociedad dominicana y prácticamente los actores económicos de que pasadas las elecciones aquí tendremos que abocarnos a una reforma tributaria, una reforma fiscal, más que tributaria, fiscal, porque implicará también afectar el gasto. Se dice incluso que hay ya un borrador. Su opinión sobre esto, primero, para luego ir por parte. Bueno, ni veo un consenso, ni conozco el borrador. Sin embargo, estamos muy claros de que la Estrategia Nacional de Desarrollo desde el año 2015 hizo un mandato precisamente para abocarse a concentrar el tema eléctrico, el tema educación y el tema fiscal. Y el tema fiscal ha sido el tema pendiente. Y tan pronto las condiciones lo permitan, definitivamente debe llamarse a ese diálogo y poder poner sobre la mesa las diferentes opciones que están disponibles. ¿Cuál es la realidad? Al día de hoy, los egresos de la República Dominicana son superiores a sus ingresos. Y por eso todos los años ese faltante ronda alrededor del 3.5% de nuestro Producto Interno Bruto. Si a eso se le suma la deuda con el Banco Central, ese déficit llega a un 5% del Producto Interno Bruto. Y eso ha sido constante, ya es algo estructural.
y es algo a lo que se le tiene que poner atención. Sin embargo, cuando nosotros vemos cuáles son los ingresos que recibe el gobierno dominicano, nos damos cuenta de que el 93% de esos ingresos son impuestos y que el 61% de esos impuestos que se pagan son el ITEVIS y el impuesto sobre la renta. Entonces, tener en cuenta cuál es nuestra estructura y cómo puede, sobre todo, reducirse la evasión, reducirse la informalidad, pensar en dónde se está yendo el dinero. Aquí, año tras año, 1.200, 1.300, 1.400 millones de dólares se queman en subsidios a un sector eléctrico completamente ineficiente, que ha aumentado significativamente sus pérdidas y que ya no resiste más tiempo. Entonces es una discusión que tendrá que producirse y estamos en la mejor disposición de participar en ella. No es cierta la versión de que se estaría manoseando ya un borrador para la reforma fiscal. Incluso dicen que pasado el proceso electoral de febrero hay en discusión o pudiera estar en discusión lo de juntar las elecciones nuevamente y que eso pasa por una reforma a la Constitución de la República. Nada de eso la conoce, se discute en el sector empresarial. No, definitivamente nosotros sí estamos dándole este seguimiento al tema fiscal. No hay o al menos no conocemos un borrador, pero sí es un tema al cual venimos trabajando de manera proactiva, precisamente para estar en capacidad de presentar diferentes propuestas que permitan enriquecer esta discusión. O sea, pero no conocemos una propuesta concreta. Entonces yo lo digo por parte. La pasada semana estuvo aquí Andy Daguarre, economista, que usted lo conoce muy bien. Planteaba Andy, decía, bueno, mira, si aquí planteamos una reforma fiscal, como siempre se ha hecho, que es aumentar la base del ITEV y todo eso, usted va a ver los empresarios en ese lado del estadio aplaudiéndola. Pero lo que hay que hacer es una que a ellos no le gusta, y planteaba una visión muy clara. Decía, por un lado, aumentar el ingreso de impuestos sobre la renta, y planteó la creación de un impuesto a las ventas brutas como mínimo. O sea, esos empresarios que tienen 10 años perdiendo, hay que ayudarlos, que no pierdan tantos años. Que cierren. Que cierren, ¿verdad? Uno. Y dos, una limitación en las exenciones, entendiendo que hay muchas exenciones en diferentes sectores y que hay que reducir también las exenciones impositivas. De entrada, ideas como esa, ¿qué piensa usted? Bueno, definitivamente estamos hablando de un posible, y es lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, un pacto fiscal. Abordarlo desde el punto de vista fiscal es diferente desde el punto de vista tributario. Tributario sería que solamente aquí hablemos de impuestos y cuánto se está pagando. Fiscal conlleva también ver el gasto y ver la estructura del Estado, cuál es el Estado que nosotros queremos, de qué tamaño es ese Estado y cuánto cuesta tenerlo. Hablando de eso, evidentemente siempre sale a relucir el tema de las exenciones y hemos sido los primeros en reconocer que deben revisarse, evaluar su factibilidad, evaluar el impacto que tienen las mismas y cuáles son los efectos que están generando en el modelo de desarrollo que nosotros tenemos. Cuando se analiza el gasto tributario en la República Dominicana, es decir, el dinero que el gobierno deja de percibir precisamente por algún esquema de exención, nos damos cuenta que ronda alrededor del 4.5% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero de eso, casi la mitad es precisamente el ITEVI de personas físicas. Entonces, cuando vemos el nivel de detalle luego de los regímenes especiales, nos damos cuenta que su proporción en el Producto Interno Bruto es menor. Ahora bien, debe revisarse todos los esquemas que ya han agotado la fase de cumplir algún tipo de objetivo específico. Y eso es parte de la dinámica a la que debemos abocarnos. Cuando se habla del tamaño del Estado o el tamaño del gasto público, República Dominicana es de los países de la región que menos gasta. O sea, el Estado dominicano no es grande comparado con la región. ¿Ustedes plantearían reducirlo aún más? No, para nada. Lo que pasa es que hay gasto corriente que ha venido aumentando significativamente, sobre todo a partir de la pandemia. Transferencias sociales. Hay gastos de capital, que son las inversiones que se hacen y tienen un rendimiento a futuro. Y evidentemente el Estado debe colocarse en las condiciones de poder aumentar su gasto y las inversiones precisamente para satisfacer las necesidades que tiene la población. Pero muchas veces algunos de los elementos que se plantean, y la propia Estrategia Nacional de Desarrollo así lo estableció, es que tenemos una presión tributaria muy baja. Y se decía que en el año 2015 rondaba alrededor de un 14%, que eso tenía que gradualmente ir aumentando en el tiempo. Y ya ahora rondaría el 20% del Producto Interno Bruto. Si los impuestos que se cobran, que sean alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. Estamos lejos de eso. Pero nos damos cuenta, como el 14. Nos damos cuenta de que por los altísimos niveles de informalidad,
por el tema de la evasión que aún existe, por la competencia desleal que estamos viendo, inclusive con un aumento mayor en el comercio de extranjeros que están incursionando aquí en actos que hasta podrían ser ilícitos, nos damos cuenta de que los que pagan impuestos, el sector formal, en su sector están muy por encima. Pueden hasta triplicar esa presión si se compara con el Producto Interno Bruto de su propio sector. Entonces el abordaje tiene que ser integral y sobre todo para poner al Estado y específicamente al gobierno en las condiciones de cumplir con las necesidades. Cuando ustedes hablan de informalidad, siempre uno termina yendo a la reforma del Código Tributario y de la Ley de Seguridad Social. ¿Cómo van esos avances? Aquí sabemos que hace muchos años que la discusión está en un 99% segura, acordada, pero ese 1% que falta, que es el tema de las previsiones para desempleo o la liquidación, el tema de las pensiones. ¿Qué hay ahí hasta ahora? Porque eso también será parte necesariamente de la discusión sobre una posible reforma fiscal. La cesantía. Y ese es específicamente el aspecto del Código Laboral, el cual no se ha detenido. O sea, tan reciente como en el día de ayer hubo reunión del Consejo Tripartito, donde está el sector laboral con las centrales sindicales, el gobierno y el sector empleador. Ese 1% más que falta es más que la cesantía. Porque nuestro código es del año de 1992. Es un código que ya cumple 32 años. Es un código que, como he dicho en muchas ocasiones, es de un país que ya no existe. Y muchos aspectos han quedado desfasados en temas de procedimientos, en temas de plazos, en temas de la jornada laboral. Hay esquemas de trabajo actualmente que son previamente autorizados por el Ministerio de Trabajo, en los cuales se trabaja 3 días a la semana, se descansa 4 o viceversa. Tenemos modalidades como el teletrabajo que antes no existían. Entonces son muchos temas y yo siento que la conversación ha avanzado en la mayoría de ellos y también evidentemente esperemos que en ese escenario postelectoral podamos cerrar algunos. En ese elemento de la cesantía, el seguro de desempleo, como le vayamos a llamar, ¿se ha avanzado algo? Yo creo que ha habido una evolución de la propuesta del sector empleador. Quizás hace algunos años se planteaba tajantemente la eliminación de la cesantía. Y pueden tener argumentos quienes lo han hecho, porque somos el único país de la región en el cual no hay un límite para la acumulación de ese pasivo laboral en caso de que el empleador termine unilateralmente el contrato. Es verdad, y eso genera costos y sobre todo afecta a las micro y pequeñas empresas. Y provoca formalidad. Yo hablo de una evolución porque hace tiempo que hemos dicho no se elimina la cesantía, es decir, garantizarle ese resarcimiento al trabajador que ha sido terminado sin justa causa debe mantenerse. Pero exploremos cuál es la modalidad que más conviene. Un límite en los salarios, un límite en el tiempo, un fondo de desempleo, un seguro de desempleo, la modalidad que mejor funcione. Y yo creo que hay diferentes opciones en las cuales podemos hablar y que sobre todo al final del día los trabajadores reciban lo que tienen que recibir. Usted cuando plantea que ustedes han modificado su posición, los empleadores, el sector sindical no ha modificado su posición. Ellos han planteado que ese tema se postergue su discusión más adelante en el proceso, pero como hemos ido agotando los temas, evidentemente en algún momento tendremos ya que discutirlo. Será un tema pendiente eternamente. Eternamente. Licenciado, las encuestas que se han estado haciendo en el país siguen marcando 2 temas fundamentales que son la preocupación de la sociedad. El alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana. Sobre esa preocupación de la sociedad, ¿qué plantea el CONEP? Debe ser una preocupación válida el tema del alto costo de la vida, porque sobre todo a partir del año 2021, en ese proceso de recuperación de la pandemia o las inflacionarias a nivel global, un impacto directo en la República Dominicana, son temas que preocupan. Ahora bien, cuáles son las proyecciones que nosotros tenemos y que ha venido haciendo el país también deben ser motivos de optimismo. Nosotros estuvimos hace 2 semanas con el gobernador del Banco Central, justo en el momento donde se reconocía que la inflación interanual a febrero ya se había colocado en el rango meta, por debajo del rango meta, en 3.8% más o menos. Y que las proyecciones de crecimiento se habían ajustado a entre 5 y 5.5% para este año. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo en el resto de la región, es algo altísimamente preocupante.
con incertidumbre en los mercados internacionales, Estados Unidos en la antesala de unas elecciones, lo que hemos venido hablando de Haití. Entonces, generar esa confianza aquí, precisamente para mantener la estabilidad que tenemos, debe ser la prioridad. Por eso todas las orientaciones de oportunidades e inversiones que se están haciendo se están midiendo ahora también en el factor de qué tanto empleo genera y cómo ese empleo está transformando la vida de la gente. Yo creo que es un tema de preocupación válido, pero al mismo tiempo debemos ver los esfuerzos públicos y privados que se están haciendo para enfrentarlo. La seguridad sigue siendo también un tema en primer orden en la agenda y que no deja de sorprendernos, sobre todo cuando día tras día vemos en la prensa los hechos que vienen aconteciendo. Y el abordaje integral, no solamente en la persecución y sanción, sino sobre todo en la prevención, debe seguir siendo un tema de importancia. Apoyo total de CONET al debate presidencial y senatorial que organiza el ANGE. ¿Cómo es la relación ANGE-CONEP? Es una relación muy cercana, inclusive el presidente de ANGE ocupa un asiento en nuestra junta de directores y ayer estuvo participando en nuestro comité ejecutivo viendo los detalles del proceso. Hemos apoyado sin reservas lo que han venido haciendo. Creo que agrega muchísimo valor el hecho de que pueda debatirse y ojalá sea sobre temas que realmente, como decía don Freddy, temas que son lo que la gente quiere saber, cuáles son las propuestas de los candidatos para enrumbar a la República Dominicana en el próximo Mire, no me respondió lo de la posibilidad sobre el planteamiento de juntar nuevamente las elecciones municipales con las elecciones nacionales. Es algo que tiene mucha base y debe ser ponderado en su justa dimensión. El esquema actual es una duplicación de costos, es un trauma eterno de que la campaña inicia y uno no sabe cuándo termina, porque ahora entre unas elecciones y la otra prácticamente no hay interrupción. Procuró en algún momento cubrir el tema del arrastre del candidato presidencial a los candidatos congresionales y municipales, pero 3 meses, 2 meses de diferencia no son lo que arreglan eso. Sobre todo en el tema del gasto es algo que tiene que ponderarse. Usted sabe que para eso hay que modificar la Constitución. Las constituciones no son eternas, las constituciones deben... César Dargan, gracias por acompañarnos. Antes de repetir, perdón, eso que dice que ustedes los empresarios hacen encuestas políticas, ¿es verdad? ¿O es un mito? Se hacen, por ejemplo, lo que decía don Freddy, encuestas de qué piensa la gente. ¿Y qué piensa la gente de las elecciones? ¿Quién va a ganar? ¿Alguna encuesta ustedes hacen? No tenemos esa todavía. ¿No la han hecho? ¿No la han hecho? Esa la hacen el 19 de mayo. Bueno, gracias a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada. Nos despedimos por hoy, mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada. Mañana es viernes. O sea que volvemos el lunes. Mañana Viernes de Luisín. Mañana es viernes, buen día. Pégate y gana con Luisín. Oh, coño, qué bien. Burgo no...